Ah, es Eugenio. Este es de Eugenio. A todos y a todas, muchísimas gracias de corazón por este poder que hemos tenido de convocatoria tan rápido y tan urgente, y ha llegado tantísima gente aquí. Eso es una alegría para mí y sobre todo seguramente sería para Almudena Grandes, que es a la que hacemos este homenaje póstumo. ¿Por qué hemos escogido este sitio para hacérselo? Pues porque personas como las que están aquí, las que se nombran aquí en el monumento, que algunos a lo mejor no lo conocían, pero ya aprovechéis para verlo, son gente de la memoria, y las que sobrevivieron también a la represión, los perdedores. Ella les dio fuerza a través de sus novelas, a través de la literatura, sacando la verdad oculta durante tantos años. Por eso hemos elegido este sitio. Nos parecía que era, aparte que está al aire libre, pensar que ella trabajó los últimos años para la memoria, con toda su saga que hizo de episodios de una guerra interminable. Entonces nos pareció que este era el sitio más adecuado para hacerle este pequeño homenaje urgente. Entonces perdonar lo que digamos porque ha sido todo imprevisto y bueno, lo que hemos podido sacar aquí alguna foto y demás. Su compromiso político, ¿se oye bien o no? No se oye, es que no tenemos. Su compromiso político la conecta en parte con esa generación de plata que se perdió en la guerra y el exilio. Y la hacía incómoda parte de gran parte del sistema, como hemos visto estos días en los periódicos, ¿no? Ella se declaró republicana, de izquierdas, anticlerical y feminista, y eso pues le dio esas enemistades, ¿no? Pero yo creo que hay más amigos que enemigos, así que bravo por Almudena. Amigos lo han recordado, no podéis imaginar a través de las redes sociales lo que hay y lo que yo he puesto, y lo que me han llegado a mí como si fuera parte de su familia. Me han llegado testimonios de escritores, de profesores, de amigas y amigos, todos relacionados con la lectura y con ella, con Almudena, ¿no? Antiguos libreros también que están por aquí, que no sé, aquí. Antiguos libreros. Que sí, que se oye o no. Sí, se está oyendo bien. Antiguos libreros que están por aquí de la Atlántida, que son Manolo y Carmen, que también es de Cruel Lectura. Me han recordado y me han mandado un montón de fotos de ella y me recordaron que la primera presentación que se hizo en su librería en el 91 fue la de Edades de Lulú, que la presentó Eduardo Mendicuti, que fue la que la trajo aquí también. Y la que trajeron a esta zona tanto escritores como fue Eduardo también y Felipe Benítez Reyes en Rota. Nosotros que hemos aprendido de ella, como lo hacemos desde Cruel Lectura, pues os quiero contar un poquito sobre todo los últimos libros que hemos leído y que hemos aprendido tanto. Pues con ella hemos leído El corazón helado, que fue el primer libro, digamos, no era de la saga, pero fue el que la antepuso, que fue un libro previo a esto, la guerra interminable. Con él empezó a entrar en las vidas de los exiliados, republicanos y sus generaciones posteriores. Quiero recordar aquí a Domingo Ramírez, que está aquí su hijo Juan Manuel, que era el dueño del Barato, si lo recordáis. Él fue uno de los protagonistas de este libro del corazón helado. Si algún día, si lo queréis leer, alguno que no lo ha leído, sería maravilloso, porque es que figura ahí este hombre, cómo luchó con los fascistas, cómo se fue al frente con Rusia y luego, bueno, pues se incorporó ya aquí a San Lucas, siempre estuvo en el Partido Comunista. Y entonces es un recuerdo para él desde aquí también. Que Almudena lo entrevistó allí en Bajo de Guía, él vive en Bajo de Guía, iba todas las tardes o todas las mañanas a entrevistarlo allá a su casa. Luego leímos Inés y la alegría y descubrimos aquella tentativa fracasada de los comunistas exiliados en Francia que invadieron el Valle de Arán en el Pirineo de Lérida en octubre del 44. Por ahí nos enteramos que más de 45.000 exiliados pasaron con la ilusión de montar otra vez la República en España, y estuvo unos días en el Valle de Arán. También nos descubrió allí que Dolores Ibarruri no era la virgen comunista que todos creíamos, y nos mostró su pasión por el militante Francisco Antón, que fue su amante toda su vida, ¿no? Después leímos El lector de Julio Verne y a Nino, que era el protagonista, cuando presentamos el libro. Habla de la guerrilla del Cencerro en la Sierra Sur de Jaén,
Y cuando presentamos aquí el libro, localicé a Nino. Nino era un profesor, un catedrático de psicología de la Universidad de Granada. Y entonces hablé con él, le dije que si podíamos dar una sorpresa a Almudena, si venía para acá, y aquí se vino, se instaló aquí en el hotel con su mujer, y fue una sorpresa muy grande. Cuando ella lo vio allí, presentamos todos el libro en las bodegas de Barbadillo. Después leímos El lector de Julio Verne. Perdón, este de Julio ya lo hemos leído. Las tres bodas de Manolita. La chica normal que aspiraba a tener un marido para llevarle la comida a diario y acaba enredada en la oposición comunista de la posguerra. Esta novela de nuevo nos mostraba algo que había oculto, los trabajos forzados de menores, hijos de republicanos y órdenes religiosas. Almudena me contó que en una concentración que hubo de exiliados y de republicanos en Madrid, digamos, en las afueras de un pueblo de Madrid, no me acuerdo cuál era, que allí encontró a una señora que le quiso contar una historia de estas niñas, que ella había sido una niña de las que habían llevado a las órdenes religiosas para trabajar como esclavas, y dice, bueno, pues ya un día, a ver si nos vemos, y dice que un día se presentó en su casa y le contó la historia. Ella la metió para dentro de la cocina y le contó toda la historia. Y esa historia, para no contarla sola, la contó a través de esta de Manolita, y de ahí sucede también lo del Valle de los Caídos, cómo se construyó, en fin, es un libro precioso. Y además a mí me recordó también mucho esta historia a mi suegro y a mi suegra, porque de alguna manera habla de las cárceles, de las colas de las mujeres en las cárceles para ir a ver a sus maridos, y cómo tenían que pagar dinero por al cura, darle pasteles, darle tabaco, para que de alguna manera las dejaran entrar. Incluso tenían que casarse para tener eso, por eso de tres bodas de Manolita, casarse para poder estar con el marido. Pues leímos El lector de Julio Verne, y a Nino, que era el protagonista, cuando presentamos el libro, habla de la guerrilla del Cencerro en la Sierra Sur de Jaén. Y cuando presentamos aquí el libro, localicé a Nino. Nino era un profesor, un catedrático de psicología de la Universidad de Granada. Y entonces hablé con él, le dije que si podíamos dar una sorpresa a Almudena, si venía para acá, y aquí se vino, se instaló aquí en el hotel con su mujer, y fue una sorpresa muy grande. Cuando ella lo vio allí, presentamos todos el libro en las bodegas de Barbadillo. Después leímos El lector de Julio Verne. Perdón, este de Julio ya lo hemos leído. Las tres bodas de Manolita. La chica normal que aspiraba a tener un marido para llevarle la comida a diario y acaba enredada en la oposición comunista de la posguerra. Esta novela de nuevo nos mostraba algo que había oculto, los trabajos forzados de menores, hijos de republicanos y órdenes religiosas. Almudena me contó que en una concentración que hubo de exiliados y de republicanos en Madrid, digamos, en las afueras de un pueblo de Madrid, no me acuerdo cuál era, que allí encontró a una señora que le quiso contar una historia de estas niñas, que ella había sido una niña de las que habían llevado a las órdenes religiosas para trabajar como esclavas. Y dice, bueno, pues ya un día, a ver si nos vemos, y dice que un día se presentó en su casa y le contó la historia. Ella la metió para dentro de la cocina y le contó toda la historia. Y esa historia, para no contarla sola, la contó a través de esta de Manolita, y de ahí sucede también lo del Valle de los Caídos, cómo se construyó, en fin, es un libro precioso. Y además a mí me recordó también mucho esta historia a mi suegro y a mi suegra, porque de alguna manera habla de las cárceles, de las colas de las mujeres en las cárceles para ir a ver a sus maridos, y cómo tenían que pagar dinero al cura, darle pasteles, darle tabaco, para que de alguna manera las dejaran entrar. Incluso tenían que casarse para tener eso, por eso de tres bodas de Manolita, casarse para poder estar con el marido. Algunos dicen que se casaban con su propio hijo para poder ver al hijo en la intimidad, y pagando al cura, claro. Luego los pacientes del doctor García, que nos saca a la luz la red montada por Clara Stauffer en Madrid para refugiar a nazis en una dictadura que tanta simpatía había tenido aquí de Hitler, ¿no? Luego vino La madre de Frankenstein, que indagó en la biografía de Aurora Rodríguez Carballeira, que fue acaso la parricida más famosa del siglo XX, que mató a su hija de un tiro cuando tenía 18 años porque se le iba de las manos su educación y no podía modelar a su gusto. Y eso ella lo hizo a través del manicomio de Cienpozuelos, donde ella acudió. Durante este libro casi todos los días iba a hablar con el psiquiatra y con gente que habían conocido a esta mujer, ¿no? Y como anécdota, este ha sido el último libro que hemos presentado. Tenemos aquí la foto con ella. Ella está allí con una muñeca. Esa muñeca tiene un significado, sobre todo porque se la hice yo, en relación porque la protagonista, que era doña Aurora,
en su locura empezó a hacer muñecos para darles vida y reprodució otra vez a su hija o un hijo, ¿no? Y le hizo muchísima ilusión. Yo no me imaginaba, estuvo todo el tiempo pendiente Luis, al marido Luis, ten cuidado no se vaya a perder la muñeca para allá, la muñeca para acá, y se la llevó encantada de la vida la muñeca, y dice, ojalá una muñeca tan bonita la hubiera hecho doña Aurora, y eran más feas las que hacía ella, pero bueno, y la verdad. Bueno, pues estos son los libros que publicaron, y sí que me he enterado ya por la prensa que ella nos contó la última vez que estuvo aquí, en julio, que tenía casi terminado el libro de Mariano en el Vidasoa, que es el último de la saga de Una guerra interminable, y también que mientras estaba encerrada en la época Nino, que era el protagonista, cuando presentamos el libro habla de la guerrilla del Cencerro en la Sierra Sur de Jaén, y cuando presentamos aquí el libro localicé a Nino. Nino era un profesor, un catedrático de psicología de la Universidad de Granada, y entonces hablé con él, le dije que si podíamos dar una sorpresa a Almudena, si venía para acá, y aquí se vino, se instaló aquí en el hotel con su mujer, y fue una sorpresa muy grande. Cuando ella lo vio allí, presentamos todos el libro en las bodegas de Barbadillo. Después leímos El lector de Julio Verne, perdón, este de Julio ya lo hemos leído, las tres bodas de Manolita. La chica normal que aspiraba a tener un marido para llevarle la comida a diario y acaba enredada en la oposición comunista de la posguerra. Esta novela de nuevo nos mostraba algo que había oculto, los trabajos forzados de menores, hijos de republicanos y órdenes religiosas. Almudena me contó que en una concentración que hubo de exiliados y de republicanos en Madrid, digamos, en las afueras de un pueblo de Madrid, no me acuerdo cuál era, que allí encontró a una señora que le quiso contar una historia de estas niñas, que ella había sido una niña de las que habían llevado a las órdenes religiosas para trabajar como esclavas, y dice, bueno, pues ya un día, a ver si nos vemos, y dice que un día se presentó en su casa y le contó la historia. Ella la metió para dentro de la cocina y le contó toda la historia. Y esa historia, para no contarla sola, la contó a través de esta de Manolita, y ahí sucede también lo del Valle de los Caídos, cómo se construyó, en fin, es un libro precioso, y además a mí me recordó también mucho esta historia a mi suegro y a mi suegra, porque de alguna manera habla de las cárceles, de las colas de las mujeres en las cárceles para ir a ver a sus maridos, y cómo tenían que pagar dinero al cura, darle pasteles, darle tabaco, para que de alguna manera las dejaran entrar. Incluso tenían que casarse para tener eso, por eso de tres bodas de Manolita, casarse para poder estar con el marido. Algunos dicen que se casaban con su propio hijo para poder ver al hijo, lo de Madrid, no me acuerdo cuál era. Que allí encontró a una señora que le quiso contar una historia de estas niñas, que ella había sido una niña de las que habían llevado a las órdenes religiosas para trabajar como esclavas, y dice, bueno, pues ya un día, a ver si nos vemos, y dice que un día se presentó en su casa y le contó la historia. Ella la metió para dentro de la cocina y le contó toda la historia. Y esa historia, para no contarla sola, la contó a través de esta de Manolita, y ahí sucede también lo del Valle de los Caídos, cómo se construyó, en fin, es un libro precioso, y además a mí me recordó también mucho esta historia a mi suegro y a mi suegra, porque de alguna manera habla de las cárceles, de las colas de las mujeres en las cárceles para ir a ver a sus maridos, y cómo tenían que pagar dinero al cura, darle pasteles, darle tabaco, para que de alguna manera las dejaran entrar. Incluso tenían que casarse para tener eso, por eso de tres bodas de Manolita, casarse para poder estar con el marido. Algunos dicen que se casaban con su propio hijo para poder ver al hijo en la intimidad, y pagando al cura, claro. Luego los pacientes del doctor García, que nos saca a la luz la red montada por Clara Stauffer en Madrid para refugiar a nazis en una dictadura que tanta simpatía había tenido aquí de Hitler, ¿no? Luego vino La madre de Frankenstein, que indagó en la biografía de Aurora Rodríguez Carballeira, que fue acaso la parricida más famosa del siglo XX, que mató a su hija de un tiro cuando tenía 18 años porque se le iba de las manos su educación y no podía modelar a su gusto. Y eso ella lo hizo a través del manicomio de Cienpozuelos, donde ella acudió durante este libro casi todos los días, iba a hablar con el psiquiatra y con gente que habían conocido a esta mujer, ¿no? Y como anécdota, este ha sido el último libro que hemos presentado. Tenemos aquí la foto con ella. Ella está allí con una muñeca. Esa muñeca tiene un significado, sobre todo porque se la hice yo, en relación porque la protagonista, que era doña Aurora, en su locura empezó a hacer muñecos para darles vida y reprodució otra vez a su hija o un hijo, ¿no?
y le hizo muchísima ilusión. Yo no me imaginaba, estuvo todo el tiempo pendiente Luis, al marido Luis, ten cuidado no se vaya a perder la muñeca, pendiente Luis, al marido Luis, ten cuidado no se vaya a perder la muñeca para allá, la muñeca para acá, y se la llevó encantada de la vida la muñeca, y dice, ojalá una muñeca tan bonita la hubiera hecho doña Aurora, y eran más feas las que hacía ella, pero bueno, y la verdad. Bueno, pues estos son los libros que publicaron, y sí que me he enterado ya por la prensa que ella nos contó la última vez que estuvo aquí, en julio, que tenía casi terminado el libro de Mariano en el Vidasoa, que es el último de la saga, de una guerra interminable, y también que mientras estaba encerrada en la época esta del COVID, pues paseando por el pasillo, le dio por pensar en hacer una novela distópica que iba a tratar sobre el tema de esto, de los encierros de un futuro así de la sociedad, y que la tenía muy avanzada. Nos dijo en julio, dice, ya tengo por las 250 páginas, y parece ser que lo ha dejado terminada, o sea que parece que sus deberes ha dejado todo terminado, con lo cual pues podemos disfrutar seguramente de estas obras póstumas, pues ya sin ella, pero bueno, estaremos ahí. Y nada, hoy no puedo menos que agradecerte, lo voy a hablar en presente porque para mí todavía está viva, Almudena, todo lo que he aprendido, todo lo que hemos aprendido con tu giro en esta escritura ambiciosa y lograda que apuesta por una historia de España, la historia de la resistencia, esa que nadie nos contó, esa que no se ha narrado aún lo suficiente y que tú ya la terminas con Mariano en el Vidasoa. Has conseguido lo que no han conseguido ni siquiera los arqueólogos, excavando y abriendo fosas, sobre todo haciendo oír a tantas personas silenciadas y olvidadas que fueron los vencidos, que de un modo u otro siguieron luchando y resistiendo porque sacaste a la luz lo que representó la paz para los perdedores, las políticas de exterminio que puso en marcha el franquismo, esas historias de las que llegaron a sobrevivir y de las que murieron por defender unas ideas, esas historias que tantas personas desconocen y que crearán conciencia para buscar la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas. Así que Almudena no muere en nuestros corazones ni tampoco va a morir en la literatura nunca, porque nos falta todavía mucho por descubrir y se va a hacer difícil desde luego sin su persona. Y en el 2012 escribió un artículo para nosotras en El País que nos hizo mucha ilusión, un artículo que tituló Mar de Leva, y que una compañera, Gloria, va a leer ahora un trocito. Hemos hecho un resumen porque era largo de leer, entonces un poquito así con las cosas más así que ella ponía. Era el club de lectura de hace bastantes años, ha mejorado todo ya, mejor afortunadamente. Gloria. Vamos a ver, esto es una parte, como ha dicho Ifi, esto es una parte del artículo de Almudena que nos publicó en El País Semanal. Ella nos tenía muchísimo cariño y nos trataba como unas buenas amigas. Aquí va el escrito. Tendrían que ver a mis chicas, también a algunos chicos de Sanlúcar de Barrameda, cuando se juntan en el patio de una bodega para celebrar un acto literario. Tendrían que escucharlas cuando se levantan para leer en voz alta los comentarios que han escrito. Ifigenia Bueno, a la que después de tantos años siguen llamando su profesora, tiene muchos motivos para estar orgullosa, pero no tantos como ellas mismas, que saben mejor que nadie de dónde vienen y todavía mejor hasta dónde han llegado leyendo libros. Quizás por eso escogieron ese nombre, sinónimo gaditano de Mar de Fondo, porque Mar de Leva, como tantísimos otros grupos de lectores repartidos por toda España, es mucho más que un club de lectura. Una oportunidad para mujeres sin oportunidades, una ocasión para salir de casa, para hablar, para arreglarse, para ser útiles, para hacer amigos, para querer, para quererse. Desde que visité el club de Azuqueca, modelo original, pionero de tantos otros, he sentido la misma emoción al reunirme con todos los clubes de lectura que me han invitado a hablar de mis libros. Pero el de Sanlúcar, de verano en verano, me ha devuelto la alegría, el placer de la primera vez. Este año me he inspirado también el miedo propio de las ocasiones irrepetibles. Porque, y que nadie se engañe,
Esto es lo que nos estamos jugando con los recortes en cultura, más allá del insuperable cinismo con el que los mismos que cierran los hospitales esgrimen los nombres de las estrellas de cine para decir que más importantes son los hospitales. Lo que está en juego es la dignidad de muchas mujeres sin suerte, de muchos hombres que han hallado en los clubes de lectura y en los centros de adultos una milagrosa posibilidad de formarse, de relacionarse y de recobrar la fe en sí mismos. Aquí quizás más que en las propias escuelas, la educación no es un gasto, sino una inversión. Tendrían que ver a mis chicas de Sanlúcar, a las de Azuqueca, tendrían que hablar con ellas, escuchar sus historias. Ellas se bastan y sobran para demostrarle a cualquiera que no se puede obtener una rentabilidad más alta con tan poco dinero. La muñeca No sé si se me oye bien con la mascarilla, pero bueno, debido al COVID es mejor que no me la quite. Desde luego ha sido un año tremendo. Hemos perdido a dos grandes escritores, Caballero Bonal y Almudena Grandes. En un mundo como el de hoy, tan vacío de ideas, que dos intelectuales de esa talla nos hayan dejado, es otro vacío más en nuestro corazón y también en nuestro intelecto, en cierta manera. Almudena Grande yo siempre la recuerdo en los debates en la radio de Julia con Isabel. A veces eran debates muy subidos de tonos de uno y de otro, pero siempre en estas lides, en esta justa de dos personas grandes que lo fueron también Isabel. Siento que el COVID el año pasado no permitiese a la Fundación que presentase allí su libro, ese libro que tanto en alegrías nos han dado. Almudena Grande era ante todo una historiadora, describió mejor que nadie un mundo que se ha ido, pero también un mundo que todavía queda, que es el mundo de los desheredados, que no es el mundo de los héroes, que es el mundo de los antihéroes, en cierta manera de los perdedores. Yo personalmente la conocí muy poquito, menos que el Club de Lectura Mar de Leva, pero era una persona entrañable, tremendamente humana y con una talla intelectual que os voy a decir a lo que están aquí, pues muy elevada. Su pérdida, como he dicho, es un gran dolor, también en nuestros corazones, pero su obra queda, y en esa obra yo creo que son unas buenas directrices para también las generaciones que nos siguen, que aprendan de ese pasado para no volver a repetirlo, porque esa es una también de las funciones de los escritores, hacer que los demás tomen conciencia de determinados hechos. Yo lo he hablado antes con Ifi, o el otro día lo estuvimos comentando, de dedicarle una semana en la Fundación a su obra, a su pensamiento. Yo creo que entre el Club de Mar de Leva y la Fundación podemos organizar algo muy digno y que en cierta manera es una forma de agradecerle desde el corazón y desde nuestro compromiso también, de agradecerle todo lo que ella ha hecho por esta sociedad. Entonces, hemos decidido que sea en julio y les emplazo a todos ustedes que nos acompañen en ese homenaje que le vamos a hacer. Muchísimas gracias. De hoy sí. Pues nada, muchas gracias por estar aquí. Nos quedamos con esa conversación que tuve, la última fue el 31 de agosto, estaba mirando bien en el WhatsApp, que me dice: Ifi, ya hemos llegado a Madrid, estamos bien, estoy muy contenta, porque ha ido mi niña, Elisa, a hacerse una ecografía y trae una niña, y le vamos a poner Jimena.
Y entonces, bueno, estaba loca y yo le dije, bueno, pues ya ponte a hacer la canastilla y demás y deja todo lo que tienes que hacer. Y dice, si no sé hacer nada, Ifi, que no es como tú que sabes hacer muchas cosas, no sé hacer nada. Pero bueno, no me va a faltar nada, le compraremos todo, ¿no? Y entonces con esa pena me ha quedado, porque conocer a un nieto es algo tan maravilloso y la ilusión que ella tenía de no poderla conocer. Así que nada, y luego también los recuerdos que hemos tenido y que me dijo un día, dice, mira, Ifi, todo lo que tú me has regalado, lo que me habéis regalado las alumnas, todas las del grupo de la lectura, lo tengo todo. Y un día me enseñó su casa, dice, mira, donde tengo el retrato mío, que eso me quedo con ello, porque su retrato que le hicimos de ella, lo tiene colgado en el despacho de Luis García Montero aquí en Rota. Un cuadro que le hice yo, pintado al óleo, con la mujer del lector de Julio Verne leyendo, lo tiene en el salón de su casa. En fin, que dice, tengo toda una cajita, una camiseta, todas las cosas tengo, yo no tengo todo y sé que es tuyo, y que es del Club de Lectura Mar de Deva. Así que con eso nos quedamos, de que ella quedará inmortalizada en esos retratos, en su literatura, y sobre todo agradeceros porque me parece que estéis aquí hoy, tanta gente en una cosa que hemos convocado así de urgencia y sin preparar apenas. Pues nada, muchísimas gracias de corazón, de verdad, y que esperamos que en julio le hagamos de verdad un homenaje ya más preparado y más meditado, y gracias también a Lilian por estar aquí y a todos vosotros, pues hasta que nos veamos por la calle, y si no, pues en julio nos veremos todos, ¿vale? Una frase.